Bárbara Rocha pregunta, es hora de insertar laboralmente a personas con diversidad de género. ¿Cómo preparamos la cultura organizacional para asimilar este cambio? Bueno, es un tema muy interesante porque ahora hablamos de la diversidad de género, quizás hace unos años hablábamos más de las mujeres solamente, pero en definitiva el tema es el mismo, diversidad de género, o cuando años atrás hablábamos más del tema de la inserción de la mujer en el mundo empresarial. Si las organizaciones y los líderes y los jefes de todos los niveles realmente trabajaran de acuerdo a las buenas prácticas que yo mencioné al inicio de esta charla, ahí vemos cómo las buenas prácticas me permiten incorporar diversidad de género, o me permiten incorporar discapacidad, o me permiten incorporar la característica que ustedes quieran poner, diferencial, color, lo que quieran, lo que se les ocurra. ¿Y esto por qué es así? Porque las buenas prácticas indican que para un puesto de trabajo yo tengo que tener en cuenta las siguientes cosas: conocimiento, competencia, experiencia, motivación. Ustedes ven que en estos 4 elementos no tengo ni género, ni edad, ni país de residencia, ni ninguna otra característica de esas que se suelen usar para de alguna manera discriminar. Entonces, si una persona, más allá de su género, más allá de su lugar de nacimiento, más allá de su color, o más allá de la edad, tiene los conocimientos, competencias, experiencia y motivación necesaria para el puesto, bueno, ahí las buenas prácticas me están llevando en este camino. Perfecto. Muy claro. A ver, más preguntas. Por ejemplo... Perdón, Patricio, perdón que interrumpa aquí. Justamente en el último libro que salió primero ebook y ahora también está en papel, Formación en la práctica, en uno de los apartados tratamos este tema de la diversidad. Entonces, ¿cómo trabajar la diversidad desde todo punto de vista? No hablé específicamente de la diversidad de género, sino de la diversidad incluso en todos sus aspectos, porque hay empresas, organizaciones que tienen diversidad cultural porque tienen personas de distintas regiones o personas de distintos países. Entonces, la diversidad cultural no solamente es de género, es por otros modelos, por otros motivos. Entonces, uno de los apartados de este libro nuevo habla del tema de la diversidad. Patricio. Perfecto. Pedro Barrientos, que era el que comentaba lo de las paltas, que te hizo reír en un momento. Me distrajo, amo las paltas. Sí, eso también le consigo totalmente. Pregunta, ¿cuáles son las competencias que se requieren en el liderazgo? Me gustó la pregunta porque hay palabras que a mí me suenan como vaciadas de contenido en el mundo del management. Una es liderazgo, la otra es trabajo en equipo. Es decir, palabras que por el mal uso se les vació el contenido, siendo que el contenido es fundamental. Entonces yo creo que para ser jefe, para conducir un equipo, de cualquier nivel, partiendo del CEO siempre, acuérdense que mi jefe arranca del CEO de la compañía. Yo empezaría por una competencia que nosotros llamamos, no hablé de la famosa trilogía, pero ustedes saben que yo tengo la famosa trilogía, que se llama conducción de personas. En algunos lugares la palabra conducción no les gusta porque les parece que es el que conduce el auto. Bueno, le cambian el nombre que quieran, no importa. Pero en definitiva la competencia conducción de personas, que no usa la palabra liderazgo, está hablando de todo lo que hay que hacer, todos los comportamientos que hay que tener para lograr justamente eso, conducir un equipo. Entonces, un líder debiera de comenzar por tener, primero que nada, conducción de personas. Y después ahí me aparecen las variantes de liderazgo. ¿Yo qué necesito en la organización? Un liderazgo al cambio. Necesito un liderazgo ejecutivo cuando tengo que a su vez manejar muchos líderes. No sé, un líder, un número 1 de un grupo empresario conformado con muchas organizaciones que a su vez estas están conducidas por otros líderes, va a necesitar un liderazgo superior. A eso lo llamamos liderazgo ejecutivo. Entonces, como que es una mezcla de competencias y dependerá de cada puesto que cada líder ocupe. No sé,
un líder necesitará tener visión estratégica, necesitará tener cierta, no sé, adaptabilidad al entorno. Es decir, un líder que tenga que manejar una estructura multicultural, porque justamente está, no sé, trabajando un servicio, no sé, que se vende en toda Latinoamérica, bueno, va a tener que ser multicultural, va a tener que tener una cierto cosmopolitismo. Esa palabra en algunas culturas no gusta, pero no importa, el concepto es ese, es decir, el cómo me voy adaptando a distintas realidades. Entonces, en mi libro van a ver que no uso la palabra cosmopolitismo, hablo adaptabilidad a los eventos del entorno, para no usar cosmopolitismo, porque a veces sé que esa palabra en algunos ambientes suena como rara, aunque es necesaria para describir algo. Pero bueno, las palabras, eso tiene el idioma español, nos permite utilizar muchas palabras bien usadas, por supuesto, pero siempre tengo palabras para reemplazar unas con otras. Perfecto. Vos irás diciendo cómo venís de tiempo, si querés ir contestando, ¿no? Esto lo vas manejando, porque preguntas hay un montón todavía. Yo no tengo nada que hacer más que ocuparme de ustedes esta tarde, así que esta tarde-noche. Así que acá estoy. Sasha tiene una pregunta personal, lo cual está bueno también, personal de ella, digamos, ¿no? Si considerás que conviene cambiar de empleo en esta situación, porque parece Perdón, no escuché bien. Si considerás que conviene cambiar de empleo en esta situación, porque parece que desea una posición de mayor liderazgo hace 7 años y no se la dan en la empresa que está. Entonces está viendo si cambia de lugar de trabajo, si conviene o no ahora. Bueno, ¿cuándo cambiar de trabajo? Es una decisión tan personalísima que es muy difícil saber cuál es el momento adecuado. Es decir, dejemos la pandemia de lado. No sé, yo me acuerdo en épocas pasadas, la gente decía, bueno, pero ahora que viene el verano, ¿qué, me conviene esperar que pase el verano o me conviene hacerlo antes del verano para estar ya durante el verano, no sé, involucrándome más en la organización? Es decir, y siempre uno respondía lo mismo que le voy a responder ahora, es decir, depende de cada uno. Es decir, si uno tiene alguna necesidad de hacer un cambio de trabajo hoy, porque pienso, no sé, que estoy esperando un puesto que no me lo dan, porque entiendo que quiero buscar otra cosa, porque entiendo que en mi momento quiero hacer otra cosa, porque descubrí que no es el caso de esta pregunta, pero sí otros casos que me han planteado en los últimos días. Descubrí que esto de trabajar en casa me viene bien por otro motivo y yo sé que cuando este periodo pase, mi empresa van a querer que yo vuelva a trabajar presencial. Bueno, son mis momentos frente a una situación de cambio. Entonces yo creo que toda decisión de cambio, como decía antes, es personalísima y habrá que hacer un análisis de contexto, de posibilidades y de momento personal. Cuando es el momento de uno tiene que encarar las cosas más allá del contexto. Un viejo conocido nuestro, José, nos pregunta, es uno de nuestros vendedores para el interior, por eso. En general se dice que crisis es oportunidad, genera oportunidades también las crisis. Si crees que en esta condición, ¿cuál es la oportunidad que está emergiendo? Bueno, creo que la estamos viendo. No sé si los resultados se están viendo, pero que la crisis es una oportunidad, uno lo está viendo, aunque sea incipiente en muchos lados, que es cómo se han reconvertido muchas organizaciones. Creo cómo nos hemos reconvertido todos, ¿no? Porque cada uno de nosotros, no sé, voy a hacer una referencia personal que no me gusta hacer, pero cada uno de nosotros ha cambiado su forma de hacer las cosas, no sé, porque a lo mejor uno tenía una ayuda en el hogar y no la tiene, por ejemplo. Esa es una referencia personal. Entonces, o antes estaba acostumbrada a que hacía determinadas cosas que ahora dejé de hacer. Entonces, ese es cómo nos reconvertimos cada uno de nosotros, desde nuestra propia vida personal hasta cómo se han tenido que reconvertir las empresas para hacer negocios. Creo que eso es una oportunidad. Y una oportunidad que yo veo, y acá concretamente voy a hablar más de Argentina, pero creo que es aplicable por lo que sé en Centroamérica, y creo que también en Suramérica, se me escapa un poquito y quizás los de México me puedan apoyar un poquito en esto, es el tema de las transacciones online, como yo mencionaba antes, de compra-venta.
Y yo creo que al menos por lo que he estado viendo más al sur, por eso digo Argentina y otros países de la zona, la venta online que había hasta marzo era muy, muy pobre. Yo por mi vida personal paso muchos meses en Estados Unidos porque tenemos nuestras oficinas allá y yo personalmente paso varios meses al año en Miami o en la zona de aventura en realidad. Entonces, vivo muy de cerca la vida cotidiana, es decir, cómo es la vida cotidiana de las cosas chiquitas y grandes de la vida de las personas. Bueno, acá por el sur estábamos muy lejos en todos los desarrollos empresariales para las ventas online. Los que tenían eran como cosas precarias, cosas que no terminaban de funcionar y creo que por eso muchas personas tenían tantas dudas en cómo manejarse con este tipo de cosas. Bueno, creo que ahí hay un área de oportunidad para empresas pequeñas, chiquitas y grandes. Las grandes podrán hacer sus propios desarrollos. Las más chiquitas, y voy a hacer una referencia de acá del sur también de nuevo, pero las más chiquitas podrán hacer una pequeña oficina de venta a través de Mercado Libre. O sea que todas están las opciones disponibles. Entonces creo que ese cambio, que es un cambio de cultura, ¿se acuerdan que usé la expresión cuando hice la mini conclusión de esta charla, que hablé de que las organizaciones van a tener que alcanzar un grado alto de una cultura de trabajo a distancia? Bueno, ese grado alto de cultura de trabajo a distancia implica los métodos y procedimientos organizacionales. Y los métodos y procedimientos organizacionales van a tener que ver con la compra de sus propios insumos y con la venta a sus clientes. Y creo que ahí hay una enorme área de oportunidad. Perdón, tuve un pequeño delay, no enganchaba. Perfecto, comprendido. Más preguntas. Cecilia pregunta, ¿qué estrategias de afrontamiento tiene que tener un líder cuando está en situaciones de incertidumbre y presión? Incertidumbre y presión. Parece que está describiendo a un líder de la Argentina. Creo que de casi todas partes. Bueno, hicimos unas notas que están publicadas. Bueno, yo puse ahí en la presentación, puse el martaalles.com, pero también dentro del martaalles.com y como un sitio aparte tenemos La Mirada de Marta, ¿no? Que si no la conocen, La Mirada de Marta, les diré que se la están perdiendo. Acuérdense que el Marta es con TH. Bueno, para La Mirada de Marta hay una serie de notas y escribimos una serie de notas que tienen que ver con este punto que voy a marcar ahora. Y esa serie de notas estaban dirigidas a los líderes, a los jefes, a los colaboradores y a todos nosotros. ¿Y qué yo hice para la preparación de esas notas? Que si las quieren leer, como les decía, están en La Mirada de Marta. Relacionar las virtudes aristotélicas, o sea, me fui atrás, vi las virtudes y las tomé y las traje al hoy. Yo creo que manejarnos con las virtudes, la prudencia, la fortaleza, ética, respeto, temple, serán aquellas características que nos van a permitir subsistir como seres humanos en este momento y ser efectivos como líderes en este momento. Un conductor, un líder, le guste o no le guste, es un modelo. Es un modelo por lo bueno o por lo malo. Los colaboradores nos están mirando y van a copiar de nosotros lo que les guste o lo que no les guste para no hacerlo. Pero siempre estamos modelando. Hay una competencia, para el que me preguntó por las competencias hace un ratito, que se llama liderar con el ejemplo. Bueno, esta competencia, liderar con el ejemplo, es otra más que tienen que tener en cuenta los líderes. Evidentemente, un líder siempre es un modelo, bueno o malo. Un modelo que van a querer seguir o un modelo que van a mirar y decir, eso no quiero ser. Pero siempre es un líder. Entonces, volver un poco para adentro, pensar en los valores, pero no los valores como una declamación, sino unos valores para llevarlos a los comportamientos.
Entonces esa templanza, esa fortaleza que no es agarrar y llevar algo pesado, ¿no? Bueno, a las mujeres chiquititas de físico como yo, el que alguien nos ayuda a llevar algo pesado está bueno, pero además de eso, esa fortaleza de espíritu, ¿no? Que nos hace justamente frente a situaciones de presión, poder tener ese carácter, esa fortaleza de espíritu, esa actitud, como diría Daddy Yankee, para enfrentar las cosas. De las chicas de eso sabemos mucho, ¿no? De ponerle actitud. Impecable, impecable. Bien. Gonzalo, esto en algún punto puede tener algo que ver con lo que venías diciendo recién de la actitud y demás, de cómo enfrentar, es cómo lidiar con la violencia laboral en un clima hostil. Bueno, creo que se respondió con la anterior, ¿no? Creo que la fortaleza, la templanza van a ser los temas. Perfecto. Bien, bien. Esto es interesante, me parece. ¿Cómo se retiene el talento humano cuando el jefe tiene un liderazgo rígido? Supongo que esta pregunta está hecha desde recursos humanos, porque si el jefe es rígido seguramente no se dio cuenta que no se dio cuenta que estaba haciendo algo mal. Recursos humanos tiene que trabajar con los jefes. Nosotros generalmente a nuestros clientes le aconsejamos una serie de programas que siempre se hacen de arriba para abajo, ¿no? Es decir, siempre es desde el número 1 para abajo, y que arrancan con este programa que está en relación con este libro que mostré recién, que es El rol del jefe. Es decir, a los jefes hay que enseñarles a ser jefes. La mayoría de nosotros, y lo cuento en la primera hoja de este libro, El rol del jefe, fuimos nombrados jefes una vez así, de golpe. Nos dijeron, bueno, a partir de ahora vas a ser jefe, y bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Entonces la mayoría de los jefes, sobre todo los un poco más grandes, pero sigue pasando hoy, 2020, son nombrados jefes sin un entrenamiento. Entonces creo que desde recursos humanos lo que se puede hacer es trabajar con el rol del jefe. Pero no hay que hacerlo solo sobre ese único jefe que entiendo que es el jefe rígido. Lo voy a tener que hacer sobre toda la estructura. Entonces creo que va a haber que estar trabajando en programas para jefes, desarrollar la competencia jefe-entrenador. El jefe entrenador es un rol, pero que se hace a través del desarrollo de la competencia entrenador. Creo que hay que trabajarlo desde ese lado. Bien. Hay un montón de agradecimientos, comentarios así, que podrás ver después también. Cecilia Terán, que le acabas de contestar, dice, maravillosamente clara, gracias. Me gustó ese comentario puntualmente. Y esta pregunta me gusta también, de Pablo Franco. ¿Cuál es el detalle que un seleccionador de personal nunca pasa de alto? Bueno, el que no debería pasar de alto Exactamente. son los comportamientos. Y aprender a observar comportamientos es algo que no siempre saben hacer incluso los seleccionadores. Nosotros, tanto desde la oficina de Miami como nosotros, entrenamos muchas veces equipos de seleccionadores. Es decir, entrenamos a gente que va a ser seleccionador. Y uno descubre en estas actividades que aún personas que tienen años de experiencia como seleccionador no saben observar comportamientos en una entrevista. Entonces es una técnica que se aprende, que la puede aprender una persona que se dedique a hacer selección, o la puede aprender también lo que uno llama el cliente interno, o sea, el futuro jefe puede aprender a observar comportamientos en una entrevista. Y en definitiva, el detalle que no se le debe pasar a un entrevistador son los comportamientos. Cuando el seleccionador aprende a observar comportamientos, atrás viene un pasito superador, que es aprender a observar microcomportamientos. Ahora, para eso tengo que primero saber observar comportamientos, si no, no me puedo ir directo al micro, ¿no? Primero tengo que aprender qué es un comportamiento, después tengo que saber observarlo, y después iré ya a los microcomportamientos. Y ahí tenemos al mejor entrevistador. Buenísimo, excelente.
¿Qué más? ¿Qué más? A ver, tenemos más. Sigue habiendo preguntas. ¿Te sigo preguntando? Sí, seguimos. Hay un momento que va a haber que cortar porque nos vamos a cansar todos, pero sigamos un Por poco eso, más. todo depende de cómo podemos. Cecilia nuevamente pregunta, ¿qué significado tiene para usted y qué lugar ocupa la compasión en la capacidad de liderazgo? La, Compasión. no imagino la compasión como un elemento de una relación interpersonal. Em, Yo creo que si bien es un sentimiento, pero sería un sentimiento para revisar. Una persona que le esté pasando lo que sea, lo que fuera el problema que tiene, no espera que la traten con compasión, espera que la traten con realidad. Si a mí me está pasando algo en este momento, lo que sea, yo no espero que nadie sienta compasión de mí. Yo espero comprensión de mi realidad. Espero que mi jefe sepa de acuerdo a mis posibilidades, cuáles son los comportamientos que puedo desplegar. Entonces yo creo que de nuevo, manejarse en el mundo de los comportamientos y en el mundo adulto de los comportamientos, por adulto me refiero a personas que tengan más de 18 años, es lo que se da en el marco organizacional. Y debiera darse también, yo digo, en el marco de la amistad y en el marco de las familias, ¿no? Es decir, no creo que se pueda manejar una relación para generar en el otro la compasión. Me parece que es un tema que excede al ámbito organizacional. Comprendido, perfecto. Gabriela nos pregunta, y esto es muy de ahora, ¿qué pasa con los horarios de trabajo durante la pandemia? Porque claramente hay un montón de gente que ha cambiado sus necesidades, que por ahí ella dice puntualmente, empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y ahora recién puede a partir de las 2, porque tiene que ocuparse los chicos, porque tienen otras cuestiones, porque tiene que compartir la computadora por ahí, que también sucede. Y bueno, ¿qué pasa un poquito con los horarios durante esta época? Bueno, esos temas, y hago un paréntesis, esos temas están bien tratados en esa guía de recursos humanos para tiempos de pandemia que les conté, porque justamente como está escrita, no está escrita por mí, está escrita por Cecilia, nuestra directora, Cecilia Giampaoli, nuestra directora de la oficina de Miami, y ella es una mamá con chicos, entonces creo que de alguna manera no lo escribe desde su rol personal, pero creo que estos temas a lo mejor están más presentes porque a lo mejor son vivencias, ¿no? Yo me acuerdo que en el mes de abril estuve dando unas clases online para una universidad de Ecuador y una mamá joven, en el mes de abril, estoy hablando cuando nos estábamos todos acomodando, ¿no? Hoy en junio estamos más acomodados, incluso con los chicos, pero una mamá me decía que bueno, que era mi alumna, ¿no? No teníamos otra relación, pero me contaba los problemas que tenía con los chicos y justamente porque tenían poca disponibilidad de computadoras en la casa y estaban, digamos, el matrimonio más los chicos y a todos necesitaban una computadora y como que no había una disponible para todos, ¿no? Pero bueno, voy a la pregunta y voy un poco de nuevo para atrás en la charla. Si nosotros estuviéramos trabajando por objetivos, si nosotros, los jefes, perdón, hicieran eso que yo llamé, entre comillas, el secreto, que era entrenar y delegar, bueno, evidentemente la persona que ha recibido la tarea delegada la podrá hacer a la mañana, a la tarde o a la noche en la medida que esa tarea no implique interacción con otra persona. Porque a lo mejor ese momento de interacción con otra persona lo tengo que hacer pautado, no sé, voy a hacer un Zoom o lo que fuera, un Google Meet o lo que sea que esté utilizando, un WhatsApp, no sé, a tal hora, porque eso es con otra persona y me tengo que hablar con alguien, pero excepto eso, que será una reunión, sí, igual que antes que teníamos reuniones, el resto del trabajo lo puedo hacer de mañana, de tarde o de noche. Yo tengo un sobrino que trabaja en el mundo de la tecnología, Francisco, no le avisé de esto, no sé si Frank nos estará escuchando, pero mi sobrino, que trabaja en Buenos Aires, atiende una empresa que está en Alemania. Entonces, él trabaja en unos horarios rarísimos porque él tiene que estar en el momento disponible, en el momento que la gente de Alemania lo necesita, que no coincide con los horarios de trabajo de acá. Por lo tanto, sus horarios estaban en función de Alemania y no de Argentina. Entonces, cuando uno entra en la virtualidad, los horarios pasan a ser una anécdota.
Evidentemente que hay empresas y hay jefes que esto no lo han terminado todavía de internalizar, o los métodos y procedimientos no están, y bueno, todavía están exigiendo los horarios también de conexión. Todo es posible y yo sé que todo está pasando hoy. Simplemente yo estoy apelando para los que puedan poner en práctica las buenas prácticas, valga la redundancia de palabras, y o transmitirlo para arriba, si no son ellos los que pueden decidir, miren, hay buenas prácticas que se pueden hacer para un poco lograr esta armonización. Pero el mundo virtual tiene esta característica positiva, tiene otras que no son positivas, pero esta está entre las altamente positivas para todos nosotros. Perfecto, muy bien. Dayana, perdón, nos pregunta, cuál crees que es al menos, que serán los retos en los que se afrontarán los recursos humanos post pandemia? Bueno, creo que algunos lo fuimos diciendo. Yo creo que la post-pandemia nos va, bueno, va a dejar una crisis económica. Y eso, la crisis económica trae, como todos saben, y si no saben porque lo vivieron, lo saben porque lo estudiaron y lo leyeron, trae consecuencias de índole diversa. ¿Sí? De índole diversa. Las crisis económicas traen desde problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas psicológicos, etc. O sea que eso es una problemática que seguramente se va a presentar en recursos humanos, mayor cantidad de dolencias que no tengan nada que ver con el COVID-19, es decir, otras dolencias que serán consecuencias de la pandemia y de la crisis económica. Ese será un tema. Pero dejando de lado esta gama de temas, las crisis económicas y sus consecuencias en la salud de las personas, yo creo que va a haber un montón de cosas interesantes, y perdón por lo de montón tan coloquial, pero creo que es el cansancio que ya también me pega. Va a haber un conjunto de métodos y procedimientos para revisar. Yo creo que lo primero que deberán de pensar los de recursos humanos es si están utilizando las buenas prácticas. Por eso en las primeras diapositivas puse las 50 herramientas de recursos humanos que todo profesional debe conocer y el diccionario de términos de recursos humanos. Ahí tienen como los dos libros que lo debieran de tener en la mesa de luz, por decirlo de alguna manera, y revisar. Estoy trabajando de acuerdo a las buenas prácticas. La experiencia me indica que no siempre, por eso insisto con esto, ¿no? Entonces, la experiencia nos indica que no siempre. Entonces, bueno, trabajar con las buenas prácticas creo que va a ser lo primero. No siempre trabajar con las buenas prácticas significa tener plata disponible, significa a veces simplemente acomodar y hacer las cosas en el orden correcto. Entonces, creo que es una, y la otra que va a haber que pensar por los colaboradores y por la organización es qué áreas o qué actividades o qué puestos de trabajo pueden seguir haciendo home office. Es decir, creo que hemos descubierto el home office, que lo hemos comentado con Claudio, contigo, Patricio, no sé, yo lo empecé a escribir este tema sobre fines de los 90, o sea que estoy hablando de 25 años atrás, que yo estoy o más hablando del teletrabajo. O sea, se dan cuenta, no estaban los teléfonos inteligentes, ya existía la computación, las computadoras, las personales me refiero, ¿no? Cuando hablo de que existían las computadoras me refiero a las computadoras personales y a las laptops y todo esto. Pero no estaban los teléfonos inteligentes ni las redes sociales. Estaba la web 1.0 en ese momento. Y ya hablábamos de teletrabajo. Y el teletrabajo incluso existe antes de Internet. Es decir, porque era posible hacer teletrabajo solo con un teléfono, ni celular, un teléfono de lo que llamamos fijo. Entonces, el teletrabajo no es nuevo, pero en realidad en Latinoamérica en especial era muy puntual, muy excepcional, y en general el teletrabajo estaba asumido como un beneficio que le doy a alguien por algún motivo. Entonces, visto de esa manera, bueno, por supuesto que es muy interesante, pero es incompleto. Ver el teletrabajo solamente o el home office como un beneficio para personas que supuestamente necesitan una ayuda, bueno, está bien, es positivo, pero es como incompleto. Es decir, creo que home office hay que analizarlo porque tiene, y está escrito desde el primer momento, una serie de beneficios para la organización, baja costo, baja metros de alquiler, baja costos de oficina. Es decir, hay una serie de beneficios organizacionales, y creo que, bueno,
aprender a liderar a distancia, que es el tema de esta charla, el liderazgo a distancia, este tipo de nuevas reflexiones que no son nuevas, pero que otra vez, parafraseando a Claudio, nos estallaron en la cara en estos últimos meses, bueno, creo que esa es un área de oportunidad y creo que ahí va a tener que estar puesta la cabeza de recursos humanos. Bueno, para cerrar tendría, si te parece, una pregunta más y una Dale, pregunta editorial. dale. O sea, una del público y una nuestra. Bueno, antes te comento que, bueno, que te deja saludos Rita Gravato, que es de Librería Café Ateneo, en Santa Cruz de la Sierra, donde dice, bueno, todos tus libros están disponibles. Pregunta del público, después te hago la de la editorial, es de entrevista online. ¿Qué opinás sobre la entrevista online para tomar personal y demás, ¿no? Sí, perfecto. De nuevo, esto que yo les digo de cosas que uno ya venía haciendo. Nosotros, digamos, veníamos utilizando la entrevista online o la entrevista, digamos, a distancia, cuando en algún momento había que hacer, no sé, unos procesos de selección y el selector estaba, voy a poner una referencia argentina simplemente por poner un ejemplo, pero no sé, el selector estaba en Buenos Aires y había que entrevistar a una persona que estaba en Posada a 2 horas de avión. Entonces, uno organizaba un horario en el cual la persona pudiera comunicarse vía internet y uno lo que le pedía en general, bueno, trate de usar alguna aplicación que tenga cámara. En su momento nos usábamos Skype, por ejemplo. Es decir, ahora hay mucha más tecnología, pero estoy hablando de años atrás, 10 años atrás, cuando no estaban tantas opciones como ahora. Entonces, yo sigo pensando que la entrevista mejor es presencial. Eso, como que no hay vuelta con eso, pero como la necesidad hace que por esta situación actual y o por un tema de distancia, en muchos casos sea lo conveniente hacer una entrevista online, yo creo que hay que tener en cuenta, primero, que la otra persona esté hablando con cámara, una cámara en la cual yo le pueda ver los ojos a la persona, es decir, a tratar de que la persona esté hablando mirándome a la cámara, no que esté hablando. Ayer veíamos una entrevista acá en la televisión y la persona no le habían dicho bien cómo hacer las cosas, entonces hablaba y miraba para un costado. No, yo no voy a necesitar que me mire, ¿sí? Y después hacer las preguntas igual que si fuera presencial, es decir, preguntar sobre eventos del pasado, etcétera, etcétera, como son las entrevistas. Saben que también tengo varios libros sobre entrevistas. Pero el online con cámara y tratando de mirar a los ojos. Justo en este momento nos llega por Mercado Libre una pregunta sobre un libro tuyo, de disponibilidad de mitos y verdades de la búsqueda laboral. Bien. Mitos y verdades en la búsqueda laboral, en su primera edición, junto con 200 modelos de currículum, fueron mis primeros 2 libros, que salieron en febrero de 1997. Hay ediciones posteriores, por favor, cuando la editorial estaba a cargo de Juan Granica. Así que ahí comenzó mi historia con la editorial. Son Bueno, hay muchos alguien años. en este momento preguntando por ese libro para comprarlo. Bueno, Ariel Correa, que es de Focus Consultora, que nos ayudó con la organización, a quien le agradecemos, nos ayudó con la difusión, nos hacía una pregunta antes que tenía que ver con cómo afrontar el momento de despedir, algún consejo para despedir a alguien, de la necesidad de despedir a alguien. Eso por un lado te dejo esa pregunta, y por otro lado la otra pregunta, que es desde la editorial, es, ¿estás preparando un libro nuevo? Sabemos que estás trabajando en él, Liderar sin estar, y bueno, si nos querés comentar algo. Gestionar sin estar. Liderar sin estar, perdón. Bueno, era un secreto, Patricio. ¿Qué más secretos vas a contar hoy? Nuestro señor gerente general me pidió que por favor te consultara. ¿Qué más secretos van a contar hoy? ¿Qué otras cosas? Yo conté ya que estoy por tener una nieta nueva. ¿Qué más secretos van a contar? Bueno, hemos trabajado así con mucha pasión en este libro, como siempre, pero bueno, aquí poniéndole el doble o el triple de lo habitual. Y justamente trata de estas cosas que estuvimos hablando hoy, es decir, cómo hacer las cosas sin estar presentes, aún estando presentes. O sea que de eso se trata y bueno, estará muy pronto disponible. Ya estamos así como en los últimos detalles, trabajando a full con los distintos integrantes del equipo de Granica, que son
espectaculares, Gabriela Escalamandré, bueno, por supuesto, esto es toda una idea que salió de una charla mía con Claudio Giannini, nuestro gerente general, el domingo de Pascua, y lo cuento en la presentación del libro, ¿no? El domingo de Pascua Claudio me saluda por Pascuas y le digo, bueno, hoy domingo estuve dando una charla, estuve dictando una materia, ¿no? Una charla para una universidad de Cuenca, Ecuador. Entonces me dice, ¿hoy domingo de Pascua? Le digo, sí, domingo de Pascua. Entonces ahí se quedó un rato pensando, elaborando de que yo era domingo de Pascua y me había pasado toda la mañana hasta las 2 de la tarde de acá de mi domingo de Pascua dando clases. Y bueno, es así, el mundo virtual nos ha llevado para ahí. Y bueno, ahí estamos. Pero la pregunta del nuevo libro venía con otra antes, Patricio, que se me escapó. Ariel Correa, Ariel nos preguntaba, bueno, ¿cómo algún consejo a la hora de necesitar despedir a alguien? Bueno, el despido más allá de la situación actual, tiene dos facetas, digamos. El despido, cuando una persona es desvinculada por una cuestión de la persona en sí misma, en ese caso es el jefe el que tendrá que hacer esta comunicación, o un despido, no sé, cuando una empresa decide cerrar una sucursal. Dejemos de lado la situación actual, esto fue siempre igual. Es decir, hay ciertas cosas que son, como dice una canción, son cosas que son de una determinada manera y las buenas prácticas indican un camino. Que después las buenas prácticas no se lleven a cabo es otra historia, pero las buenas prácticas indican un camino. Las buenas prácticas indican que cuando una desvinculación es por una cuestión que tenga que ver con el desempeño del colaborador, esa comunicación la debe hacer el jefe directo, es quien deberá de explicar a través de comportamientos cuáles son las razones, sin adjetivos, simplemente describiendo los hechos que llevaron a esa decisión. En el otro caso, había una película muy interesante con George Clooney que él se dedicaba a hacer eso, se me fue el nombre de la película, él se dedicaba a hacer eso, a andar despidiendo gente por pedido de sus clientes. Bueno, en el caso de esa película, la película no sé si era buena, pero George Clooney, que hay que mirarlo siempre, es otro de mis secretos. Ah, pero me está mi marido escuchando, así que es un secreto acá muy comentado. Era el caso del despido cuando es por una razón que no tiene que ver con el colaborador. Entonces, bueno, no sé, una empresa decide cerrar una fábrica, decide cerrar una sucursal, se decide cerrar una determinada no sé, actividad, y bueno, ahí hay que despedir a un grupo de personas. O a una o a varias, no importa, pero es por otra razón. Bueno, ahí podrá ser recursos humanos o como en esta película, un consultor externo el que lo haga, digamos, pero esas son las cosas. Up in the Air es el nombre en inglés y en español no sé cómo habrá sido, porque la pasaba viajando en avión. Es Bien. El nombre de la película de George Clooney. Amor sin escalas, decían ahí, o Amor en el aire. Puede ser, sí, porque era algo así, sí. Bueno, Marta, te agradecemos mucho a toda la gente que estuvo. No, yo gracias a ustedes, gracias a Granica, gracias a la editorial, gracias a Marcelo, gracias a vos, Patricio, gracias a Verónica y por supuesto a mis colaboradores directos, porque estamos todo el tiempo trabajando juntos y amigos, Claudio Giannini, Carlos Ríos en México, y bueno, me debo estar olvidando a alguien, perdón si me olvidé de alguien, a Gabriela Escalamandré, que somos así como todos los días en contacto, creo que la nombré, genia total, y bueno, muchas gracias a todos. Y por supuesto, gracias a todos los que han estado presentes, que sin ellos no teníamos charla.